Hemos enunciado a lo largo de este curso que el libro Isis sin velo tiene la finalidad de introducir al estudiante de teosofía en una serie de temas que son capitales para la información e inclusive para la formación en asuntos que competen a la religión, a la filosofía y a la ciencia. También hemos aclarado que el libro en gran parte esboza enseñanzas que más tarde son completadas en el otro libro capital de la señora Blavatsky, La doctrina secreta. La señora Blavatsky sienta en Isis sin velo varias tesis. Y respecto al asunto que nos compete en esta noche, he anotado aquí algunos puntos para ser concreto, que son la expresión de lo que nos dice la autora, aportando para eso mucho material de muchas y distintas fuentes, desde la más remota antigüedad hasta nuestros días. Todo esto, si bien es esbozado, confío en que inspirará a algunos para que lean Isis sin velo de la señora Blavatsky. Bien, una afirmación del libro es que todas las religiones de la antigüedad tuvieron trinidades. No solamente todas las religiones, sino también sistemas filosóficos religiosos. Los sistemas ya tanto populares o religiones exotéricas como corrientes de filosofía de los misterios tuvieron sus trinidades. Sería ocioso hacer una larga lectura de cómo están compuestas las trinidades en esa cantidad de religiones y de sistemas. Ustedes, con la lectura del libro e inclusive de otros textos, van a poder enterarse porque hoy hay mucha literatura al respecto. Lo que Isis sin velo agrega es que el sistema de las religiones, el sistema que tienen las religiones populares, exotéricas, es un sistema de una trinidad, pero que la antigüedad filosófica, que la filosofía esotérica o la teosofía, nos habla de tres trinidades que proceden una de la otra en una gradación y emanación que va de lo abstracto, lo puramente esencial, lo sustancial en toda su pureza, hasta los dioses inferiores, formadores del universo físico y de la forma tal como la conocemos. Así como en el depósito universal de ideas está la gran estructura, como está en la mente del arquitecto, está la estructura del futuro edificio, así está la estructura esencial del universo, del edificio a construir, y así como el arquitecto no construye la casa, sino que hay operarios calificados de distintas jerarquías, toda una jerarquía de operarios que construyen el edificio, así esas tres trinidades son el compendio, la suma de las jerarquías que componen el edificio que hace el número 10, el universo, el número perfecto. En una reunión anterior hicimos una enunciación, ya que no un análisis, no había tiempo, de las tres trinidades progresivas y descendentes en el sistema de la India, de Egipto y en el sistema de los nazarenos. Me interesó incluir el sistema de los nazarenos porque los nazarios o nazarenos fue una escuela floreciente siglos antes de la era cristiana, parienta de los sofitas, de los esenios, de los gnósticos,
y de varias otras escuelas que florecieron unos siglos antes de la era cristiana. Pero la secta de los nazarenos es la que pudo perpetuarse hasta nuestros días entre los nazarenos o los drusos del Monte Líbano, de los que voy a tener oportunidad de hablar en una clase posterior. En esa clase vamos a ver con ciertas enseñanzas el parentesco y la conexión que tienen todos los sistemas esotéricos en todas partes del mundo, y me refiero a los verdaderamente esotéricos. El sistema de las tríadas o trinidades pasa de la antigüedad al cristianismo, pero no pasa inmediatamente al cristianismo. Pasa con el correr de los siglos y la doctrina del Dios uno y trino, tal como lo expresa el catolicismo, es el producto de varios siglos de discusiones entre los teólogos. Hoy mismo vamos a ver un poco de eso. Todos los sistemas, ya sean los populares de una sola triada o trinidad, ya los semiesotéricos o esotéricos de tres trinidades en progresión descendente, hacen derivar toda esa manifestación ya de tres trinidades, de un principio absoluto inmanifestado que está más allá de esas mismas trinidades. Ese principio absoluto, ese principio infinito, ha sido llamado de esa manera justamente. Algunos sistemas lo han denominado lo absoluto, incluso filósofos modernos como Schelling o Hegel. Otros sistemas lo han denominado infinito, pero a veces las denominaciones tienen un carácter muy especial, ya filosófico, ya poético. Así, los órficos, los seguidores de Orfeo, del sistema iniciático órfico, le llaman la oscuridad 3 veces desconocida, mientras que los cabalistas, caldeos y hebreos llaman a ese principio absoluto la no cosa, para diferenciarlo de lo que es cosa, de lo que está manifestado, de aquello que se puede hablar, de aquello que se puede indagar. Siempre va a estar ese principio, esa oscuridad que está al principio de todas las teogonías y de todas las cosmogonías, como la fuente de donde surge la luz, de donde la luz se hace y de donde la creación avanza a partir de ese momento. Todos los sistemas en la antigüedad, ya fueran populares o semiesotéricos, declaran sin ningún lugar a dudas que ese absoluto, esa oscuridad inmanifestada, ese principio infinito de donde surgen todas las cosas, no es de ninguna manera el creador. La doctrina secreta nos dirá de un modo consecuente en todas sus páginas que lo absoluto no piensa ni crea, que es el mismo ser, que es la misma cosa en sí. Todo pensamiento implica limitación y lo absoluto es ilimitado, como nos lo dice la palabra. Todo acto de pensar, todo acto de crear es una limitación y crean y piensan seres limitados, las jerarquías manifestadas. Todo pensamiento es una condición, un acondicionamiento, y esa esencia o sustancia universal no piensa ni crea. En esa sustancia, en ese depósito infinito de todo lo que fue en el pasado, de todo lo que es y de todo lo que va a ser, las jerarquías o inteligencias manifestadas toman arquetipos que vienen de la eternidad y hacen el universo formal. Crean en sus distintos niveles las cosas. Este es el punto más sutil de todo el pensamiento esotérico. Y aquel que lo capta intuitivamente, bien desde el principio, va a ir adelante en todo el sistema de la teosofía. Mientras haya dudas y se considere que el creador
es el absoluto, vamos a tener todas las dificultades que tienen todas las teologías de todas las religiones exotéricas, exteriores. Desde luego que la captación de ese principio absoluto como la fuente de que dimana todo lo que nosotros vamos a ver, es una captación que va más allá de lo intelectual. Requiere una meditación profunda y toda la teosofía es que después de que nos informamos de los principios de la estructura de lo que llamamos cosmogénesis o aparición de un cosmos y antropogénesis o la aparición del ser pensante, del pensador, del ser humano como actor en ese teatro cósmico, después que nosotros nos enteramos por las lecturas de cómo procede la evolución desde ese principio absoluto hasta la última materialidad y cómo hay un retorno de la profunda materialidad hasta ese principio absoluto nuevamente, lo que llamamos descenso y ascenso, lo que los gnósticos dijeron como la muerte y el enterramiento de Cristo y su posterior resurrección y ascenso a los cielos, que naturalmente es una alegoría y no un hecho histórico. Todo eso, una vez estudiado en los libros, debe ser producto de una honda meditación para captar la esencia de esas verdades, porque son procesos en superiores niveles de conciencia. Es fácil observar una forma y definirla, pero los procesos de la vida no. Son abstractos, fluídicos, esenciales, se nos escapan y debemos hacer una aprehensión ya no formal o intelectual, sino intuitiva de estas profundas enseñanzas. Y como el tiempo nos corre, vamos a ver algunas lecturas respecto a nuestro tema de hoy y las vamos a ir comentando de acuerdo a la costumbre que hemos adquirido para este curso. Respecto a las tríadas descendentes, habíamos leído en una reunión anterior el siguiente pasaje de Isis sin velo. La primera de las tríadas, prototipo espiritual, es la tríada paradigmática, es la Trinidad oculta, abstracta e inmanifestada. La segunda procede de la primera y es la Trinidad activa o manifestada en el universo visible. La tercera es la borrosa imagen de las precedentes y cristalizada en humanos dogmas que varían según la imaginación religiosa de cada país. Sobre el particular, quizás podemos leer lo que nos dice de Riz en su versión de la Cábala. Todas las cosas, nos dice este pensador, proceden del gran principio, de la divinidad desconocida e invisible. De eso procede inmediatamente el poder sustancial, imagen suya, la proyección de eso, y fuente de todas las demás emanaciones. De este principio subalterno emanan, por energía o voluntad, otras naturalezas, más o menos perfectas, según el peldaño que ocupen en la escala de la emanación a partir de la fuente primaria de existencia, y las cuales constituyen diversos mundos o jerarquías de seres relacionados con la eterna potestad de que proceden. Recordemos la clasificación filosófica de emanación. Cada emanación es de la misma naturaleza de quien la emana. Desciende un plano, se diferencia en sus atributos, en sus funciones, de aquella naturaleza que la emanó y se acerca un poco más a la materialidad, desciende un poco más. Así que desde el primero, las emanaciones son descendentes, no geográficamente, en un sentido de materialidad. Por otro lado,
cuando las emanaciones se reabsorben en su fuente, vemos que cada una de esas emanaciones se disuelve en la inmediata superior y esa inmediata superior a su vez en la otra inmediata superior, retornando el camino iniciado con la manifestación o la densificación de cada una de las emanaciones. Así pues, nos dice de Riz en su Cábala, la materia es el último término de la serie de emanaciones energéticas de la divinidad. El mundo material está modelado en formas por obras de potestades muy inferiores a la causa primera. Los hacedores de la forma física son potestades realmente inferiores, constituyen la última de la triada, la más material. También quizás sea interesante escuchar este fragmento del Zohar. Es el capítulo o la parte titulada Hidra Sutta. Hay varias partes en el Zohar. El Hidra Sutta o la Santa Asamblea Mayor es una de las partes más interesantes porque enfoca justamente la creación metafísica, la del mundo inteligible, la del mundo de las ideas, que es la matriz, la base para el mundo sensible, para el mundo de las formas. Nos dice el Zohar, antes de dar forma al universo, está aquel sin forma alguna ni semejanza con ninguna cosa. Antes de dar forma al universo, está aquel sin forma alguna ni semejanza con ninguna cosa. ¿Quién podría comprender cómo era aquel? El Zohar llama a lo absoluto aquí aquel. ¿Quién podría comprender cómo era aquel antes de la creación si no tenía forma? Por eso está prohibido representarle por forma, ni semejanza alguna, ni designarle por su sagrado nombre, ni aun simbolizarle con una letra o un simple punto. Obviamente los dioses creadores que hacen al hombre a su imagen y semejanza, que se pasean entre los seres humanos, que pueden ser vistos en algunas oportunidades en sus cuerpos físicos, para decirlo de alguna manera, como Indra en la teogonía de la India, o como Jehová en el libro del Génesis, que se pasea y es visto por la primera pareja con quien dialoga, no pueden referirse de ninguna manera a este principio, aquel del que voy a volver a leer los conceptos del Zohar. ¿Quién podría comprender cómo era aquel antes de la creación si no tenía forma? Por eso está prohibido representarle por forma, ni semejanza alguna, ni designarle por su sagrado nombre, ni aun simbolizarle con una letra o un simple punto. El antiquísimo entre lo antiquísimo. Vean qué poesía y qué filosofía aunadas. El desconocido entre lo desconocido tiene forma y sin embargo no tiene forma. Tiene la forma que conserva el universo y no obstante carece de forma porque no es posible concebirlo. Cuando por primera vez tomó forma en su primera emanación, hizo que 9 espléndidas luces emanaran de ella. Esas espléndidas nuevas luces son las 3 triadas a que me he referido en otras oportunidades del sistema del Zohar, del sistema cabalístico hebreo. Quiero salir por un momento a una crítica que me planteó en alguna oportunidad alguien aquí en la misma sala. El Zohar es, o el libro del esplendor, como se le llama, es un libro místico que los hebreos que se dedican a estudios místicos y esotéricos tienen en gran estima. Lo consideran un libro sagrado. Los rabinos iniciados nos dirán
que la Biblia, el Antiguo Testamento, es para el vulgo, para la muchedumbre, que el Talmud es para los estudiosos y que el Zohar es para los sabios. Ellos hacen 3 niveles de conocimientos. Hay una historia para que el pueblo interprete, pero además de esa historia hay una interpretación de esa historia que es una interpretación que está entre el conocimiento sabio y la simple creencia del pueblo. Y eso es el Talmud, un libro ya más profundo y de interpretaciones bíblicas. Pero por encima de estas 2 escrituras está el Zohar. Se dice que el Zohar no puede tener una pretendida autoridad filosófica porque es un libro editado en el siglo XIII de la era cristiana. Efectivamente, lo editó y se conoció por primera vez a nivel general en España, en la ciudad de Córdoba, y un rabino muy famoso, Moisés de León, fue el encargado de darlo a la estampa, de darlo a la imprenta. Es obvio que Moisés de León no escribió el Zohar. Los eruditos nos dirán que el Zohar fue escrito en el siglo I, antes de la era cristiana, por el rabino Simeón ben Yochai, y que fue continuado y terminado por el rabino Eleazar en el siglo I de la era cristiana. Es decir, que esta obra monumental, esta obra totalmente alegórica, va desde el siglo anterior de la era cristiana primero al siglo I de la era cristiana. Se precisó mucho tiempo para escribirlo. Y el Zohar, que hoy tenemos a nuestra disposición para ser leído, es un escrito que pasó por otras manos que pusieron interpolaciones y supresiones. Moisés de León, en el siglo XIII, toma todos esos manuscritos, incluyendo las interpolaciones, y lo da a la prensa, lo da a la imprenta. De manera que el Zohar, a pesar de que puede tener cierta palidez respecto a los manuscritos más antiguos, místicos caldeos y hebreos, tiene suficiente material como emparentarlo con todos los sistemas esotéricos de todos los tiempos. Tanto es así que Blavatsky habla de 2 cábalas, la himaláyica y la caldeo-hebrea. Ella dice que hay 2 grandes sistemas que resumen todos los sistemas esotéricos del mundo. Uno es el himaláyico y transhimaláyico, como dice algunas veces, y otra es el sistema caldeo-hebreo, que tiene tanto que ver con los egipcios y que se desparramó o derramó su influencia por Europa, por el Medio Oriente y por Occidente. Cuando analizamos las enseñanzas de ambos sistemas, vemos que en los puntos esenciales coinciden. Ahora vamos a pasar a la Trinidad cristiana. Ya hemos hablado de las trinidades de los otros sistemas y conviene que entremos en la Trinidad cristiana, pero con algunos antecedentes. Alguien me decía noches atrás que está releyendo la Isis sin velo y que se encuentra un poco vapuleado por el estilo tan directo, como decimos, sin ambajes, de su autora, la señora Blavatsky. Estos 2 párrafos que voy a leer son de ese tipo. Ella dice: Platón consideraba la naturaleza divina en el trino aspecto de causa primera, logos y anima mundi. Los estudiosos de Platón saben que la Trinidad platónica se compone de la causa primera, logos y anima mundi. La doctrina secreta llamará esto el primero, el segundo y el tercer logos. Y como dice Gibbon en su libro La decadencia y la caída del Imperio Romano, la filosofía platónica simboliza los 3 principios primarios en 3 dioses procedentes uno de otro por misteriosa
e inefable generación. Se equivoca Gibbon y tendría que haber dicho por inefable y misteriosa emanación, porque generación necesita sexo. Y los filósofos de aquellos tiempos sabían que los principios sutiles y esenciales generaban de su propia mente y de su propia voluntad, o exhalaban o emanaban, mientras que la generación ocurre cuando los sexos se dividen en la humanidad y esos dos grandes principios universales, esos dos grandes polos de la existencia, que son lo femenino y lo masculino, toman una forma, se diversifican, aparece el varón y la hembra, y a partir de ahí podemos hablar de generación y ya no más de emanación. Los cristianos entremezclaron este concepto de la Trinidad con el cabalístico que Filón expuso del Logos, considerándolo como Mesías, enviado de Dios, Verbo encarnado y medianero, individualmente distinto del anciano de los días. Los cristianos invistieron con la mítica representación de mediador o redentor de la caída estirpe de Adán a Jesús, hijo de María, cuya personalidad desapareció casi por completo bajo este inopinado aspecto. El moderno Jesús de la Iglesia cristiana es figura forjada por la viva imaginación de Ireneo, pero no es el adepto eseño ni el oscuro reformador de Galilea. Ven los cristianos hoy a Jesús bajo el desfigurante disfraz filoniano, no como sus discípulos le oyeron predicar en la montaña. Este párrafo merece que nos detengamos y hagamos algún comentario. HPB dice que los padres de la Iglesia tomaron el concepto de la Trinidad platónica y el concepto del verbo filoniano. Ya explicamos en otra oportunidad quién era Filón, el filósofo griego de origen judío que trató de hacer un sincretismo con las distintas opiniones y escuelas que había un siglo antes de la era cristiana. No olvidemos que los judíos esperaban, y considero que aún esperan, un Mesías, puesto que para ellos Jesús no fue el Mesías. Filón, como judío, como cabalista, se dio cuenta y adaptó el segundo logos o el segundo principio de la Trinidad hipostática de Platón y lo convirtió en la esperanza de un mediador. El segundo logos como mediador, el Hijo de la Trinidad cristiana, aparece en Platón pero con una naturaleza puramente filosófica. Entre el primero o espíritu desconocido y el anima mundi, el mundo sensible, el mundo de los seres pensantes de nosotros, de las formas y de las cosas, entre ese principio abstracto e inmanifestado y este mundo sensible tiene que haber una naturaleza media, que por un extremo de su ser se una a lo desconocido e invisible, y que por otro extremo de su ser se una a lo sensible. Platón planteó estas cosas, que le atrajo inclusive algunas críticas por comentaristas que no lo comprendieron bien. Entre lo inmanifestado y lo formal, la forma, hay un mediador. Y ese mediador, nos dirá Platón, es el verbo, es el segundo logos, aquel que por su naturaleza puede hacer que lo superior pase a lo inferior y que lo inferior pase a lo superior. Pero en Platón eso es un principio, no un ser humano en particular. En Platón ese principio no es un ser geográfico o histórico particular, sino que es un principio que está dentro de cada hombre, porque cada hombre es para sí mismo el camino y la verdad y la vida, como nos dirá el Evangelio, que en este caso habla cabalísticamente. Se trata, pues, para Platón, de hipóstasis universales y en el microcosmos, en el hombre. Pero Filón toma a los rabinos,
a la autoridad rabínica que espera el Mesías e identifica a ese mediador platónico con un Mesías que tenía que venir de alguna manera. Los profetas lo anuncian al Mesías. Y en todo caso, esta unión de la Trinidad platónica más la segunda persona de la Trinidad platónica, el Mesías, el Verbo o Mesías, todo se introduce en la teología del cristianismo para darnos la Trinidad cristiana. Voy a seguir leyendo a Isis sin velo. Hay algo más que quería decir. Blavatsky da una pauta para los investigadores. Dice que el Jesús histórico, tal como lo conocemos ahora, fue forjado en siglos posteriores. Vamos inclusive a ver documentos de la época. Pero que el Jesús que conocemos ahora no es el maestro eseño o el oscuro reformador de Galilea. Observen que la investigación arqueológica moderna arroja dos figuras con el nombre posible de Jesús o dos posibles personajes que puedan ser la base del Jesús bíblico. Porque el Jesús bíblico no tiene un basamento histórico muy grande, puesto que lo que se dice de él se dice 1 siglo y medio o 2 siglos después desde un punto de vista histórico. No es para los filósofos que tienen ese prurito riguroso una prueba histórica suficiente. Pero la moderna investigación arqueológica arroja dos figuras que vivieron aproximadamente 1 siglo antes de lo que se supone fue la era cristiana. Y esos dos personajes fueron, uno, un reformador político de carácter popular, y otro, un maestro eseño. Sería muy interesante hablar de la comunidad de los eseños, que proviene de la más remota antigüedad, vivían en las orillas del Mar Muerto, vivieron durante muchos siglos en un ambiente de total pureza, de meditación y de prácticas de carácter espiritual, y a las que muchos autores suponen que Jesús pertenecía. Continúo leyendo. Tenemos, pues, que de la filosofía pagana derivó el dogma fundamental del cristianismo. El dogma fundamental del cristianismo es el de la Trinidad, el del Dios uno con 3 personas. Pero cuando abolidos los antiguos misterios, quisieron los teurgos de la tercera escuela platónica conciliar las doctrinas de Platón y las de Aristóteles, con añadidura de la cábala oriental, los cristianos se convirtieron de rivales en perseguidores. Yo no quiero aquí hacer prolija historia, pero todos conocemos cómo el cristianismo fue un grupo, una comunidad perseguida en los 2 o 3 primeros siglos hasta que se afianzó, logró el apoyo de Constantino, quien de pagano que era se convirtió al cristianismo, y a partir de ese momento, ya siendo la religión oficial del imperio, como de perseguida, se convirtió más bien en perseguidora, porque a partir de ahí las escuelas esotéricas, las corrientes filosóficas, las religiones mistéricas, una tras otra, fueron cerradas. Y desapareció la posibilidad de estudiar lo que la antigüedad nos transmitía. Quizás esto nos duela, pero esto es la verdad. Porque en cuanto las místicas alegorías de Platón se hubiesen puesto a pública controversia bajo la dialéctica propia de los griegos, quedara seguramente desbaratada la sutil trama del dogma cristiano de la Trinidad con notorio quebranto de los prestigios divinos. Ustedes van a encontrar en este pasaje del Zohar el modelo
de Trinidad cristiana, como muy bien señala la señora Blavatsky. El anciano, cuyo nombre sea bendito, se le llama anciano o anciano de los días a ese ser infinito, a ese ser más allá de toda posibilidad de comprensión por parte de nuestras mentes finitas que no pueden contener lo infinito. Sencillamente escapa la naturaleza de lo infinito a un ser finito, a un ser manifestado. El lenguaje del Zohar es muy poético, repito, sobre el particular. El anciano, cuyo nombre sea bendito, tiene 3 cabezas, pero las 3 son una sola. Nos dirán más adelante, tiene 3 personas, pero las 3 se basamentan en un solo y único Dios verdadero. El anciano, cuyo nombre sea bendito, tiene 3 cabezas, pero las 3 son una sola. 3 cabezas están, una dentro de otra y una sobre otra. La primera cabeza simboliza la sabiduría oculta y en ella se esconde el anciano en impenetrable misterio. Es el Logos inmanifestado. Es una cabeza que no es cabeza, pues nadie puede saber lo que esta cabeza encierra. No hay mente capaz de abarcar esta sabiduría. El Señor Santísimo está rodeado por las 3 cabezas. Es la eterna luz de sabiduría y la sabiduría es el manantial de toda manifestación. Las 3 cabezas se incluyen en la cabeza que no es cabeza y las 3 cobijan la faz corta de modo que iluminan con su luz todas las cosas. Esto merece un comentario. Las 3 cabezas se incluyen en la cabeza que no es cabeza y las 3 cobijan la faz corta de modo que iluminan con su luz todas las cosas. Las 3 cabezas es el triángulo primordial, más allá del plano átmico de que nos hablan las escrituras teosóficas. Y la faz menor es el universo y el hombre manifestado. El microposopus en contraposición al macroposopus de los filósofos de la cábala gnóstica. La faz menor son las 7 restantes emanaciones que forman o el hombre celeste, el hombre espiritual, el purusha de los filósofos del Sankhya, o el hombre totalmente manifestado, los 7 principios divididos en una tríada superior y en un cuaternario inferior. Como esos 7 principios están en el hombre y constituyen el hombre, nosotros somos esos 7 principios, y como esos 7 principios están en la naturaleza, la tríada o las 3 cabezas, de donde provienen esos 7 principios, ya sea el hombre universal o el hombre particular, el microcosmos, son iluminados la faz menor, porque la tríada inmanifestada es la faz mayor, la faz menor es iluminada en todos sus procesos y en toda su naturaleza. Recibimos la luz de ese centro triádico de luz que es la mónada, nuestra mónada individual en cada uno de nosotros, y de la mónada universal que es la mónada que anima al universo y que no está manifestada. Por eso repito, porque esto es un lenguaje cabalístico y calculo que algunos de ustedes muy bien podrían no comprenderlo. Las 3 cabezas se incluyen en la cabeza que no es cabeza, y las 3 cobijan la faz corta, de modo que iluminan con su luz todas las cosas. El primer párrafo nos dice: el anciano, cuyo nombre sea bendito, tiene 3 cabezas, pero las 3 son una sola. 3 cabezas están una dentro de otra y una sobre otra. Por todas partes, pero especialmente en el Zohar, vamos a encontrar ese modelo de Trinidad que subyace en una unidad esencial de las cosas.
Ahora, ¿qué dicen las Escrituras acerca de la Trinidad? La señora Blavatsky toma del doctor Carlos von Bergen, el estudioso, el hombre de religión y gran estudioso bíblico, y aprovecha cierto pasaje de su libro Conferencias en Suecia, del autor que hemos citado. Dice el párrafo: en los 1326 lugares del Nuevo Testamento en que aparece la palabra Dios ha sido contada minuciosamente por el doctor von Bergen. En los 1326 lugares del Nuevo Testamento en que aparece la palabra Dios, no hay ninguno en que signifique que Dios comprenda otros seres además de Él. Es decir, que el Nuevo Testamento es monoteísta. Es un ser que no comprende otros seres además de Él. Hay un monoteísmo radical y todavía tenemos algo que decir sobre eso. No hay ninguno de esos pasajes en que signifique que Dios comprenda otros seres además de Él. Por el contrario, en 17 lugares se llama a Dios el único Dios. En 320 lugares se le denomina Padre. En 105 lugares se le dan nombres enfáticos y rotundos. En 90 lugares, las plegarias y las acciones de gracias se dirigen al Padre. En 350 lugares se declara al Hijo inferior al Padre. A Jesús se le llama 85 veces Hijo del Hombre y 70 veces Hombre. No hay ni un solo lugar en la Biblia en que se diga, ya no en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, no hay ni un solo lugar en la Biblia en que se diga que Dios comprende tres diferentes seres o personas, siendo, no obstante, un solo ser o persona. Esto es verdad pura, porque el dogma de la Santísima Trinidad, digo, se introduce por los neoplatónicos, por los cabalistas, y es una elaboración lenta de la teología cristiana. Cuando el cristianismo se fue organizando como una escuela, como una comunidad, algunos hombres sabios e importantes fueron configurando la exégesis, el cuerpo de comentario de la doctrina. Entre ellos sobresale Orígenes. Orígenes es, para todos los comentaristas, de los apologistas, de los primeros padres de la Iglesia, el más sobresaliente. De Alejandría, o habiendo nacido en Alejandría, él fue un iniciado en los misterios de aquella época. Luego se ordenó sacerdote e ingresó al cuerpo del cristianismo. Como cristiano, él escribió importantes obras para defender su nueva fe, para defender la fe cristiana, y es de mucho interés conocer lo que dice Orígenes y el radio de influencia que tuvo y lo que pasó posteriormente con esta figura. Durante 2 siglos, la figura de Orígenes fue una figura capitular en la naciente teología del cristianismo. Era un hombre brillante. Antes de su conversión al cristianismo, tenía escuela en Alejandría y esa escuela era célebre. Después de su conversión al cristianismo, él volvió a poner escuela, pero esta vez ya para enseñar su nueva fe, y esa nueva escuela fue de un éxito y de una brillantez extraordinaria. Yo he tomado algunos datos que se encuentran en la edición del Libro de los Muertos egipcio por Bergua, y esos datos son de mucho interés
acerca de Orígenes. Él vivió entre el siglo II y III de la era cristiana. Exégeta y teólogo, nacido en Alejandría, nació en 185 y falleció en 253, porque fue torturado. Era cuando los cristianos eran perseguidos y como consecuencia de las torturas que se le aplicaron en los tiempos del emperador Decio, él falleció. Nacido en Alejandría, donde durante 28 años regenteó su escuela. Ordenado sacerdote en Cesarea, allí abrió nueva escuela que adquirió un brillo extraordinario. Toda la documentación antigua está de acuerdo sobre el particular. Luego viajó por Arabia, Palestina, Grecia y de regreso llegó a Roma, donde, detenido el año 250, sufrió en Tiro tormentos crueles, a causa de los cuales murió. Hoy ya nadie discute sus virtudes ni niega sus vastos conocimientos, como tampoco su voluntad de permanecer en la ortodoxia ni su capacidad de trabajo. Según San Jerónimo, compuso 10.000 obras. San Epifanio redujo este número a 6.000. Y Bergua dice que aún dejando las obras en 600, no en 10.000 ni en 6.000, en 600, resultaría que fue un extraordinario polígrafo. Recordemos que no había imprenta, no había grabadores, no se podía dictar a una secretaria los libros, había que escribirlo todo. La mayor parte de su obra se ha perdido. Mucho de lo que queda nos ha llegado a través de las traducciones poco seguras de Rufino de Aquilea. Su libro más conocido es el Tratado contra Celso. Ese libro pareciera que está completo y es de un interés notable porque él rebate las críticas contra el cristianismo del filósofo Celso, de un contemporáneo que ataca al cristianismo como una escuela esotérica. Es muy interesante lo que dice Orígenes, porque Orígenes le dice que no es verdad eso, que es verdad que el cristianismo tiene importantes enseñanzas esotéricas para un grupo privado, pero que también tiene enseñanzas para el público, y que gran parte de las enseñanzas para el público son conocidas ya de mucha gente en esa época. Es decir, el cristianismo estaba dividido en la sección, como todas las escuelas de aquellos tiempos, dirigida a la enseñanza para el público y la sección dividida para los iniciados, para aquellos que tenían una enseñanza esotérica. Orígenes en contra a Celso dice, ¿acaso tu escuela, le dice a Celso, no tiene también enseñanzas esotéricas? ¿Acaso no hay enseñanzas que no pueden ser entendidas por el vulgo, que requieren una mentalidad de otro tipo, una estructura diferente? Pues bien, nosotros tenemos estas enseñanzas para aquellos que ya han hecho su aprendizaje en las enseñanzas externas o exotéricas. Pero seguimos con Orígenes. Sus contemporáneos le llamaban el hombre de bronce, pero así como las maderas más duras, ni los propios metales resisten a la acción destructora de los más viles insectos, los perniciosos fólades y los destructores teredos, del mismo modo, nada más expuesto que la grandeza espiritual a los ataques de las fólades de la envidia y de los teredos de la mediocridad. Es verdad, hay ataques para la grandeza. Así, el origenismo fue condenado en el Concilio Ecuménico de Constantinopla el año 553. 300 años después de morir Orígenes, el Concilio de Constantinopla declaró herejes las enseñanzas de quien fue el constructor de la mística y de las enseñanzas durante esos primeros siglos. Un concilio posteriormente, en el siglo VI, declara herejía equivocadas las enseñanzas de Orígenes y desde ese entonces la Iglesia, si bien respeta ese nombre por todo lo que hizo por el cristianismo, declara que sus enseñanzas no deben ser aceptadas
ni seguidas por ningún cristiano. Fue condenado a causa de sostener, que a eso es lo que nos interesaba, a causa de sostener una subordinación del Hijo respecto al Padre. Una subordinación del Hijo respecto al Padre. Como nos dicen los antiguos, es una emanación que deriva de la primera fuente y por tanto un poco más material y un poco inferior. Y del Espíritu Santo respecto al Hijo, porque la teología dice que son absolutamente iguales, que uno no procede del otro en relación de inferioridad. Por sostener la creencia en la eternidad de la materia, cosa que todo esoterismo ha hecho desde el principio, la eternidad de la materia. La creencia asimismo en la preexistencia del alma, no que el alma es creada cada vez que se engendra un cuerpo físico, sino que preexistía y que es de naturaleza divina, que caía como castigo en el cuerpo, lo que habían creído y afirmado, empezando por Platón, muchos filósofos eminentes. Platón no habla de castigo, no dice que el alma es enviada al cuerpo por castigo, sino que es una realidad exiliada de su verdadera patria para emprender un camino de carácter evolutivo, pero que no hay un castigo, que no hay un castigador especial, que el alma cumple su caída en la materia como parte de un proceso de evolución. Y en fin, y sobre todo, por negar la eternidad de las penas del infierno, por negar la eternidad de las penas del infierno, asunto del que voy a tener que ocuparme bien pronto, y en el que no creía toda la antigüedad, incluyendo, como vemos, los primeros padres de la Iglesia, porque la doctrina de que las penas del infierno son eternas también fue elaboración de la teología y tardó muchos años en ir elaborándose esa teología. Bien, creo que las citas están completas. La opinión de Orígenes no nos debe sorprender. Los lectores del Nuevo Testamento, los lectores de las tan fascinantes epístolas de Pablo, van a encontrar que Pablo declara que Jesucristo fue hecho menor que los ángeles. Y en otra ocasión declara que era un hombre justo, un poco más grande que Moisés. Los lectores de las epístolas recuerdan esos pasajes, porque este varón justo, superior, hecho superior a Moisés, de más mérito que Moisés, nos dirá en algún pasaje, y en otro pasaje nos dirá, hecho inferior a los ángeles. En el tercer volumen de Isis sin velo, Blavatsky estudia concienzudamente la figura de Cristo como mediador, como Mesías, la figura del Cristo, o mejor dicho, del Mesías o mediador, antes del cristianismo y después del cristianismo, y las consecuencias a que llega, las conclusiones a que llega, son de mucha importancia para el que quiera tener una visión clara de estos asuntos. En todo caso, lo que nos interesa saber es que, como hemos visto, por la poca documentación, porque no hay tiempo de ser minucioso, por la poca documentación que hemos visto, que los principales dogmas, como la Trinidad, como la del Verbo en el personaje de Redentor, de mediador, a través del cual y por medio del cual lo divino puede llegar a lo humano y lo humano puede llegar a lo divino. Lo inmanifestado y puramente espiritual puede llegar a lo sensible y lo sensible puede hacerse escuchar
de lo inmanifestado, son dogmas que vienen de la más remota antigüedad. El dogma de la Santísima Virgen, el dogma del infierno, que también la teología cristiana posteriormente hace cambios de mucha importancia, provienen de la más remota antigüedad y pertenece a todos los sistemas. Alguna vez se ha dicho, ¿esto significa un ataque al cristianismo? Blavatsky hace un ataque al cristianismo. De ninguna manera. Lo que Blavatsky hace es atacar la falsa idea de exclusividad. Por ejemplo, ella ataca la falsa idea de que el hombre del siglo XX tiene toda la moral y toda la verdad, y que los paganos, los gentiles, los antiguos eran muy ignorantes, muy viciosos y muy pecadores. Ella amontona material para demostrar que esos dogmas fundamentales de las religiones forman parte del dogma fundamental de la filosofía esotérica, y que todo esto forma parte de las enseñanzas más profundas de lo que ahora llamamos teosofía y se llamó con otros nombres en la antigüedad, que de lo inmanifestado procede la manifestación en tres tiempos, en tres funciones y en tres figuras. Ya les llamamos dioses, ya funciones, ya hipóstasis. Que la doctrina de las emanaciones nos permite ver cómo desde la piedra, el árbol, el mar, lo sensible, lo visible, lo material, es la densificación de las ideas que están en la ideación universal, en la ideación divina. Que todo el universo y todo lo que contiene es escalón tras escalón, emanación tras emanación, sagrado y divino, aunque su naturaleza esté encerrada en una forma y ensombrecida por la materia. No hay esa separación total entre un Dios que nadie puede ver, que nadie pudo ver nunca, o que no se manifiesta en momentos trágicos y dramáticos para la humanidad a través de los milenios, y este mundo sensible en que parece que vagamos a tientas en medio de la oscuridad. Lo que nos dice la filosofía esotérica es que esas emanaciones o principios, desde el inmanifestado o puro hasta lo sensible y más material, componen todas las cosas y nos componen a nosotros. Eso es porque ese espíritu inmanifestado no está en ningún lado más que en la cámara profunda y secreta, en el sagrario secreto y sagrado de nuestra conciencia, de nuestro ser espiritual. Quizás así se nos aclare por qué Jesús recomienda la plegaria no yendo a la iglesia o al templo, sino escondiéndose o recluyéndose en nuestra cámara y en nuestro aposento y comunicándonos con el Padre en secreto, el principio más elevado de aquellos principios que componen al hombre y que en el viernes y el sábado pasado ustedes han escuchado algunas explicaciones. De esta manera, pues, no solo la Trinidad inmanifestada nos anima, sino que el septenario o las trinidades subsiguientes forman nuestro ser, y que la Trinidad inmanifestada tiene su manifestación, tiene su proyección en los principios espirituales del hombre, en la tríada que llamamos en teosofía Atma, Buddhi y Manas, por emplear palabras de la filosofía de la India, aunque podríamos emplear cualesquiera otras palabras. Las palabras no importan, sino que importa la verdad que hay en los principios. La mente que aspira a la verdad, el estado de espiritualidad en nosotros que aspira a lo universal, y la certeza de que en el interior de nuestro ser debe haber una luz pura, manifestación de la luz universal, estos son principios que todo hombre intuitivo ha tenido con el correr de los tiempos. Toda esa manifestación de que nos están hablando las tríadas populares y las tríadas esotéricas,
están en la naturaleza y en el hombre. Y el hombre es la propia escala, la propia escalera por la que, yendo hacia adentro, por meditación y por purificación, puede alcanzar esos estados más profundos y esos estados más hondos del ser. Esto es, por esta noche, una especie de esbozo de lo que estas verdades nos dicen. Todas las religiones en su corazón tienen estas verdades fundamentales. Para el teósofo no hay una religión superior a otra. El teósofo escudriña la verdad subyacente en el corazón de todas las religiones y por eso se torna un ser universal y un ser amigo de todos los hombres. Trata de descubrir la verdad donde quiera que se encuentra. No le importa el disfraz de la verdad, el atavío, la vestidura con que en distintas épocas de la historia la verdad aparezca recubierta. Trata de ir a la médula, trata de ir a la esencia de los sistemas, y así como hay una unidad de los seres humanos, hay una unidad de las religiones. Y todos los sistemas dignos de ese nombre tienen estos principios, de manera que no hay ataque a ninguno, sino que hay universalidad y esclarecimiento de la verdad. Les agradezco mucho y mañana creo que tenemos por tema tratar el infierno y los estados post-mortem.